Bueno, muchas gracias a los organizadores de esta versión de Oftalmo Córdoba 2020, un prestigioso congreso que va creciendo exponencialmente año a año, y gracias al doctor Rodrigo Torres por la invitación. En esta ocasión me pidieron que hable un poco de la investigación en la residencia, de los primeros pasos y la importancia de la misma. Un poco de historia que es importante cuando uno empieza y dice, bueno, voy a comenzar a investigar, sobre todo cuando está en la residencia, se plantean varias dudas, principalmente porque en la mayoría de los centros de formación no hay programas detallados donde uno puede em, empezar bien ordenadamente y escalonadamente a realizar investigación, donde esté detallado paso por paso. En la mayoría de los lugares uno tiene que tener y ser un poco inquieto, comenzar con un poco de estimulación, entusiasmo, ganas y motus propia. Entonces surgen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿sirve investigar? ¿Es difícil? ¿Cómo lo hago? ¿Se paga? ¿No se paga? ¿Todo lo que investigo o lo que voy averiguando lo debo publicar? ¿Y dónde lo publico la información que voy recabando? Y me gustaría hacer un homenaje a estos dos grandes célebres oftalmólogos que están en las imágenes, como son el doctor, arriba el doctor Donald Gass y abajo el doctor Barraquer, dos oftalmólogos que sin muchos recursos en lo que se refiere a laboratorio, ni muestras, ni grandes, ni no existía PubMed, ni nada, pudieron hacer avances científicos que cambiaron los paradigmas en nuestra especialidad. Y a lo que voy con esto es que muchas veces uno cuando va a comenzar con la investigación piensa que hay que ser un superdotado, que hay que ser un genio para poder investigar, que se necesita un lugar súper complejo como se da en la imagen, la máquina de Dios o un laboratorio de investigación avanzada. Y la realidad es que con mucho menos se puede hacer investigación y se pueden empezar a dar los primeros pasos, que es lo más importante. Realmente lo que se necesita es ser inquieto, tener ideas, el famoso brainstorm o brainstorming, de esa lluvia de ideas donde uno puede debatir con los colegas, con los compañeros, con los jefes, maestros, etcétera, donde van surgiendo nuevos interrogantes, nuevas preguntas y donde lo único que se necesita es el consultorio. La idea de esto es que uno pueda hacer investigación en el consultorio, haciendo actividad asistencial, entrando a quirófano. Muchas veces vemos entre 30 a 40 pacientes por día o más, e incluso así hay tiempo para poder hacer investigación. Lo que uno tiene que cambiar por ahí es la forma de pensar, la forma en que va a encarar este proyecto y este proceso, para que después solamente uno con el hábito empiece a pensar ya en investigación. Realmente con una lámpara hendidura, un consultorio y sin mucho más, se pueden hacer grandes cambios como han hecho Donald Gass y el doctor Barraquer en su época. Es fundamental hablar de medicina basada en la evidencia y del método científico, pero ¿qué es la medicina basada en la evidencia? En el 96 salió publicado un artículo de Seiter y el grupo de ellos en el British Journal of Medicine, donde por primera vez se empezó a usar el término de medicina basada en la evidencia. Y esto lo que quiere decir o de lo que nos habla es de la medicina que surge a partir de método científico, de una medicina que esté probada. La medicina que nosotros decimos que se basa en la evidencia y no en la eminencia. Eso es fundamental, porque muchas veces cuando nosotros estamos en la residencia, vemos que nuestros maestros o incluso nuestros compañeros hacen cosas que la hacen porque es lo que mejor le dio resultado en su práctica. Y la realidad es que para hacer medicina de calidad, y nuevamente medicina basada en la evidencia, lo que necesitamos es que todo lo que nosotros vamos a hacer esté probado científicamente siguiendo el método científico, el método de investigación y experimental. Por eso también surgió la pirámide del conocimiento, donde en la base está la investigación in vitro, en animales, los editoriales, las cartas de opiniones, los case report, la serie de casos hasta terminar en el metaanálisis. Y esto es importante porque cuando uno va a comenzar en la investigación, muchas veces se plantea de que lo que va a hacer no sirve porque no es un trabajo que sea un metaanálisis o una revisión sistemática o que necesita muchos pacientes.
Y a veces con un case report para dar los primeros pasos es sumamente aceptable. Como vemos en la presentación, se ven diferentes tipos de trabajos científicos, algunos un poco más elaborados, como revisiones sistémicas, meta-análisis, pero también tenemos case report, serie de casos que, para mi criterio y el de muchos, es los primeros pasos que uno debe hacer cuando va a empezar en la investigación. No ir directamente a tratar de hacer algo tan sofisticado y que necesita mucho recurso como un meta-análisis, sino ir a un case report, una serie de casos, ver dónde lo puede publicar si es que realmente desea eso, pero para ir haciendo el hábito en la investigación. Cuando uno va a comenzar, muchas veces tiene algo que considera que es adecuado y que lo quiere compartir o lo quiere divulgar, pero muchas veces no sabe dónde o no sabe cuál es la forma. Los primeros pasos se pueden dar en algunos congresos, sobre todo están los congresos para residentes y becarios como el REBECOS, del Consejo Argentino de Oftalmología, están las sociedades jóvenes también de la Sociedad Argentina de Oftalmología, donde uno puede comenzar publicando fotos científicas, pósters, puede empezar dando las primeras disertaciones en congresos para ir animándose y ir un poco embebiéndose de lo que es la divulgación científica. Y también contamos con revistas como por ejemplo la revista de Oftalmología Clínica y Experimental del Consejo Argentino de Oftalmología, donde uno puede ir comenzando a publicar los primeros casos. Esto es muy importante, empezar de a poco para ir subiendo el nivel de complejidad cada vez más. Sobre todo teniendo en cuenta que en la residencia no hay mucho tiempo, uno siempre está cansado, tiene una alta carga asistencial, hay que ver muchos pacientes, hay que operar, uno quiere aprender de todo y no alcanza el tiempo entre las guardias y todo. Pero es importante ir haciéndose el hábito porque realmente uno cuando va a salir después de la residencia es muy difícil si no hizo sus primeros pasos dentro de la misma. Uno de los temas que no se habla mucho, pero es que es muy importante, es cuando uno quiere aplicar a un programa de fellowship, un programa de formación, cuando ya ha terminado su residencia en oftalmología, es la cantidad de publicaciones que hay que tener. Uno de los parámetros más importantes, si no el más importante, cuando uno va a aplicar un fellowship, sobre todo si es un fellowship en el extranjero, en Estados Unidos o en Europa, a lo que más importancia se le da es a la cantidad de publicaciones que uno ha realizado en su práctica anterior. Se supone que uno ha salido de la residencia. Por eso es que es muy importante, sobre todo si uno puede publicar en revistas de alto impacto, indexadas, revisadas por pares, realmente es un punto fundamental para tener en cuenta en el caso de que uno quiera seguir avanzando en su formación. ¿Y qué herramientas contamos cuando queremos publicar algo que nosotros consideramos que es bueno o queremos buscar bibliografía para poder comenzar a investigar? El Consejo Argentino de Oftalmología tiene una biblioteca que funciona muy bien, que brinda la bibliografía, artículos, papers, lo que uno necesita, es gratuita, así que uno puede sacar información de ahí. Tenemos la revista, como habíamos dicho anteriormente, de oftalmología clínica y experimental, donde uno puede ir sacando datos y puede ir empezando a dar los primeros pasos para las publicaciones de sus trabajos científicos. Cuenta con una asesoría gratuita, que eso es muy importante, y la realidad es que los que asesoran tienen muy buena predisposición y van guiando todo el camino desde que uno presenta el caso hasta su publicación. También contamos con la Panamericana, la revista de la Sociedad Argentina de Oftalmología. Hay muchas fuentes, muchos lugares donde uno puede buscar ayuda para comenzar en esto. Por eso yo digo que lo más importante es la inquietud de uno, las ganas que tenga para investigar, porque realmente hay muchas herramientas hoy en día, sobre todo con el networking. En conclusión, la investigación debería estar contemplada en todos los programas de residencias. Como habíamos dicho al principio, hay muy pocos lugares en Argentina donde hay un programa estructurado de investigación para los residentes. La mayoría debe tener que buscarlo por su cuenta. Entonces es muy importante que todas las residencias pudieran tener en un futuro un programa integral donde además de aprender a operar una catarata y saliendo diagnosticar un glaucoma y cómo tratarlo,
tener las herramientas para poder realizar investigación. Hay que recordar siempre que el nuevo conocimiento, el conocimiento científico avanza con la investigación, es algo que hoy en día está al alcance de todos. No hay que olvidarse que si uno quiere seguir su formación de posgrado, es importante que haya publicado previamente porque es lo que tiene un peso fundamental. Y hoy en día existen múltiples herramientas que ayudan a publicar un trabajo que uno tiene y que uno piensa que es bueno. Por lo tanto, hoy en día, uno siendo inquieto, teniendo ganas, cuenta con múltiples herramientas para iniciarse en la investigación, sobre todo cuando está en la residencia. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación.